¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está cambiando, aunque por fuera todo parezca igual? Como si Dios estuviera despertando zonas de tu corazón que ni siquiera sabías que seguían abiertas. Quizás eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Quizás lo que sientes no sea solo otro día difícil, otra etapa extraña u otro dolor pasajero. Quizás sea el comienzo de algo que aún no puedes explicar, pero que pronto tendrá sentido. Dios te está entregando algo hoy. No es una bendición material, no es una respuesta visible. Es algo que solo quienes se detienen a escuchar con atención podrán recibir. Y quizás por eso estás aquí. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque tu espíritu está siendo atraído por un llamado de lo alto. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando ser fuerte, conteniendo las lágrimas, diciéndote que era solo una etapa más, cuando en realidad sentías que todo se derrumbaba por dentro? ¿Te ha pasado alguna vez? Esos días en los que parece que nadie entiende lo que sientes y ni siquiera tú puedes explicarlo. Es en esos momentos donde Dios obra con más ahínco. Es en este tipo de silencio que susurra verdades que transforman el alma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso explicarte cosas que creías que eran solo un torbellino emocional. Dios no te ha abandonado. Está forjando una versión de ti que te dará más fuerza, más equilibrio, más fe, y la etapa que estás viviendo ahora, por difícil que sea, forma parte de eso. Hay momentos en que deseamos respuestas rápidas, señales claras, bendiciones que nos muestren que vamos por buen camino. Pero Dios no siempre actúa con prisa, actúa con precisión. Y quizás por eso te pide solo 3 minutos de tu tiempo hoy, porque en 3 minutos Él puede tocar un punto específico de tu historia y mostrarte algo que lo cambie todo. No terminarás esta etapa de la misma manera que la empezaste, aunque hoy sigas confundido, aunque te duela, aunque nada parezca tener sentido. Hay un propósito mayor y te estás preparando para vivir algo que te exige más, pero que también sacará lo mejor de ti. Al escuchar este mensaje, algo en tu interior ya se está adaptando. Dios está levantando pesos que ni siquiera sabías que aún cargabas. Y te está entregando un nuevo entendimiento, una nueva claridad y una nueva visión de lo que te espera. Pero esta entrega no es automática, es espiritual. Y solo quienes se permiten detenerse y escuchar con atención podrán comprender lo que se está liberando ahora. Así que respira hondo, concéntrate en lo que sientes por dentro, porque a partir de ahora todo empieza a encajar. Y lo que venga después te mostrará porque este dolor, este silencio e incluso esta etapa incómoda formaban parte de un plan mayor. Y lo que viene a continuación te mostrará por qué este dolor, este silencio e incluso esta fase incómoda fueron parte de un plan más grande. Y mira, si algo te ha conmovido hasta ahora, aunque solo haya sido una frase, un sentimiento o esa punzada en el pecho al reconocerte en algo, te invito a que escribas aquí en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. En serio, a veces, cuando escribes, lo que estaba atascado en tu interior empieza a recomponerse. Y además, tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesita leer para darse cuenta de que no está solo. Dale me gusta a este video si te identificas. No se trata solo de números ni de vanidad. Cada me gusta lleva este mensaje a más personas que podrían estar en medio del caos y necesitan una palabra como esta. Con un simple gesto, ayudas a difundir la fe, el consuelo y la verdad. Y si sientes que este contenido te conecta de verdad, suscríbete al canal, porque aquí no enviamos mensajes vacíos, hablamos de alma a alma, de corazón a corazón. Y cada nuevo video es una continuación de este proceso que Dios ya ha comenzado en ti. Tu presencia aquí marca la diferencia. Al comentar, dar me gusta, compartir y no solo fortaleces este canal, sino que también creas una red de personas que se están restaurando, como tú, como yo,
como todos nosotros. Y ahora, respira, porque lo que Dios te revelará a partir de ahora tocará áreas que quizás ni siquiera sabes que aún necesitan sanación. Quizás incluso intentes racionalizarlo, fingir que es solo otro video, otra palabra bonita entre muchas otras. Pero en el fondo, hay algo que te impide ignorar lo que estás escuchando ahora mismo. Es como si tu corazón hubiera sido atraído aquí por algo que escapa a tu control. Y no hablo de una emoción pasajera, ni mucho menos de una coincidencia. Hablo de un movimiento espiritual que ya ha comenzado antes de que le des al play. Hay una rendición ocurriendo ahora mismo, y es solo para quienes tienen un corazón mínimamente abierto. Porque, mira, hay personas que oyen las mismas palabras, pero no las entienden. Recorren los mismos caminos, pero no sienten. Experimentan las mismas situaciones, pero no despiertan. Y no es porque Dios no haya hablado, es porque sus corazones estaban bloqueados, demasiado llenos de ruido, orgullo, miedo o cansancio. Pero hoy no es uno de esos días. Hoy sus corazones decidieron escuchar, y eso lo cambia todo. Viniste aquí porque algo en tu interior pedía una respuesta, quizás no con palabras, quizás en forma de lágrimas silenciosas, una noche de insomnio, un dolor que nadie ve, pero Dios te escuchó y decidió responderte de una manera que no puedes ignorar. Este mensaje es para ti, sí, y si te sentiste así, incluso sin comprender del todo por qué, es porque contiene una verdad oculta que solo tu espíritu puede interpretar. Es difícil de explicar a quienes no han pasado por eso. ¿Quién no ha enfrentado un momento en el que todo parece desmoronarse de golpe, donde los planes se estancan, las fuerzas se desvanecen e incluso la fe empieza a flaquear? Pero quienes lo han enfrentado lo saben. Hay un silencio que pesa de otra manera. Un silencio que parece gritar cosas que el corazón aún no se atreve a oír. Y es en ese momento que Dios te encuentra, no en medio de la representación, sino tras bambalinas de tu dolor. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque algo te está arrancando de dentro, algo que quizás llevas años cargando. Heridas, miedos, comparaciones, sentimientos que nunca has compartido con nadie. A Dios no solo le interesa cambiar lo que te rodea, quiere transformar tu interior, porque lo que sucede en tu interior lo cambia todo. Tu forma de ver, de reaccionar, de decidir, de sentir. Tu mentalidad necesita alinearse, y eso es lo que Él está haciendo ahora, en silencio, sin espectáculo, solo tú y Él. Es un proceso, no siempre agradable, no siempre comprendido, pero sumamente necesario. El problema es que muchas personas se dan por vencidas a mitad de camino, porque creen que Dios se ha olvidado, cuando en realidad solo las estaba fortaleciendo. Fortalecer no significa liberarte de la incomodidad, sino enseñarte a mantenerte firme incluso cuando todo parece inestable. ¿Te das cuenta de cómo, incluso en tus momentos más difíciles, siempre había algo dentro de ti que no se rendía del todo? Esa fuerza casi invisible que te decía, aguanta un poco más. No eras solo tú. Era Dios sosteniéndote desde dentro, incluso cuando todo a tu alrededor parecía querer destrozarte. Así es como Él obra, a veces en silencio, otras veces con una simple frase, un recuerdo, un dolor. Y en momentos como estos, con este mensaje, ¿crees que es casualidad que estés escuchando esto ahora mismo? No lo es, porque lo que estás experimentando tiene un impacto espiritual mucho mayor del que imaginas. Esta fase no es el final, es la curva oculta de un camino más largo, donde Él separa lo que ya no encaja para poder darte lo que siempre has pedido. Pero para eso, Él necesita que estés dispuesto a soltar. Y soltar duele. Duele porque te has acostumbrado al peso. Duele porque has aprendido a vivir con lo que deberías haber dejado atrás hace mucho tiempo. Pero ahora Dios dice, basta. Es hora de soltar lo que te detiene y recibir lo que te renueva. Algunas personas no entienden por qué se cerraron ciertas puertas.
Pero ¿y si te dijera que lo que perdiste fue en realidad liberación? Que esa amistad que terminó, ese trabajo que se escapó, esa oportunidad que no funcionó, todo fue parte de la purificación. Lo cierto es que Dios quita algunas cosas, porque lo que va a poner en su lugar requiere espacio, y no cualquier espacio. Es un espacio sanado, tratado, transformado, un corazón que ha pasado por el desierto y ha salido limpio. Y es precisamente por eso que estás aquí, porque Él está abriendo esta parte de ti, una parte que quizá nunca antes habías explorado, porque te dolía mucho, pero ahora, con madurez, con más claridad y con este nuevo aliento que has sentido desde el principio del video, ahora estás listo para profundizar. Escribe aquí en los comentarios si esta palabra tocó algo profundo en tu corazón. Puede ser una frase, un sentimiento, incluso una simple palabra. Escribe: me estoy renovando, porque este reconocimiento silencioso que haces ante Dios puede abrir puertas que solo Él conoce, y aún hay más por revelar. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste, ni siquiera si intentas fingir que nada ha cambiado, porque cuando Dios inicia algo en nosotros, no hay vuelta atrás. Algo se rompe, algo se abre, algo se transforma. A veces ni siquiera lo notamos en ese momento. Siente como cansancio, simplemente un llanto inesperado, una irritación por cosas que antes dejamos pasar. Pero ahí es exactamente donde comienza el proceso. Dios no solo obra en los grandes acontecimientos, se mueve entre las líneas de la vida cotidiana, tras bambalinas del alma, en la brecha entre el dolor y la conciencia. Y en este intervalo es donde Él obra con mayor intensidad. Es allí donde Él purifica lo oculto, renueva lo que parecía perdido y fortalece lo que ni siquiera sabías que necesitaba ser fortalecido. Esta limpieza no es solo emocional, sino espiritual, mental e interna. Tiene que ver con tu mentalidad, con cómo te ves a ti mismo y con las decisiones que empezarás a tomar después de todo esto. Porque lo que Dios te está dando ahora exige una versión más ligera, más lúcida y más consciente de ti. Y para lograrlo, Él necesita llegar a lo profundo. Necesitaba tocar tu orgullo, tus inseguridades, las palabras que escuchaste hace mucho tiempo y que aún cargas sin darte cuenta. ¿Cuántas veces has creído que no eras suficiente? ¿Cuántas veces has pensado que ya habías cometido demasiados errores como para merecer un nuevo comienzo? Pues sí, estas son las mentiras silenciosas que Dios está rompiendo ahora. Está reemplazando el ruido con la verdad con el miedo, la verdad con el dolor que has guardado durante tanto tiempo que ni siquiera puedes recordar cómo era vivir sin Él. Algo precioso está sucediendo ahora mismo y no es visible, está dentro. Es como si Dios estuviera abriendo una puerta que ni siquiera sabías que estaba cerrada. Y al hacerlo, no solo te sana, te prepara, porque todo lo que Él tiene para tu vida requiere espacio, requiere claridad, requiere madurez, y estás en ese preciso punto, entre lo que fue y lo que está por ser. Entre la versión herida y la versión restaurada, entre el peso que te frenaba y la ligereza que te conmoverá. Aún no te has dado cuenta, pero el hecho de que hayas permanecido aquí, escuchando todo esto hasta ahora, es prueba de que algo en tu interior se mueve, porque quienes están realmente perdidos no soportan oír hablar de sanación. Quienes huyen no quieren oír hablar de transformación, pero tú no huiste, te quedaste. Escuchaste, sentiste, y eso ya dice mucho de la fuerza que hay en ti. Y si te preguntas por qué las cosas son tan difíciles, por qué todo parece más pesado últimamente, quizás la respuesta esté en lo que se está purificando. Porque antes de darte lo que anhelas, Dios está limpiando todo lo que te impide experimentarlo plenamente. ¿Conoces esa verdad oculta que nadie ve, pero que tú sientes? Esa parte de ti que está cansada de ser fuerte todo el tiempo, que intenta mantener el control, pero en el fondo solo quiere un abrazo. Dios conoce esa parte.
Y es ahí precisamente donde te está tocando ahora. Esta fase no vino a destruirte, vino a revelarte quién eres realmente. Porque a veces es en la oscuridad que descubrimos que aún brillamos. Y es en el dolor que nos damos cuenta de que aún sentimos. Y si aún sientes, es porque todavía hay algo vivo en tu interior. Algo que Dios usará, algo que florecerá, algo que ya se está activando ahora mismo. Por contradictorio que parezca, lo que parece ser tu fin puede ser en realidad el punto de inflexión. El momento en que todo se reorganiza, donde los escenarios cambian, donde realmente comprendes que no estás solo. Así obra Dios. Él deconstruye con propósito, permite el caos, pero siempre con la intención de traer la claridad, aunque esté acompañada de lágrimas, es lo que libera. Quizás incluso hayas entrado en esta fase pensando que sería solo una etapa más de tu historia, pero Dios no permite repeticiones vacías. Cada ciclo tiene su propia construcción, y lo que Él está construyendo en ti ahora impactará no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Influirá en tus palabras, tu actitud, tus decisiones, porque cuando una persona se transforma por dentro, todo a su alrededor cambia con ella. El entorno lo percibe, la gente lo percibe, la vida responde. Por eso no saldrás igual. Porque ya eres diferente, porque ya te han tocado, porque ya hay algo nuevo formándose en tu interior, aunque aún no sea visible desde fuera. Y cuando se manifieste, cuando esta novedad se desborde, quedará claro que no fue en vano, sin lágrimas, sin silencio, sin demoras. Todo fue parte de la preparación. Escribe aquí en los comentarios, con sinceridad, ya no soy el mismo. Porque esta frase lleva consigo que está despertando a un nuevo tiempo, aunque sea lentamente. Es la contraseña silenciosa de alguien que ha decidido continuar, incluso sin tener todas las respuestas. Y eso ya es el comienzo de un gran punto de inflexión. Hay momentos en que el silencio de Dios duele más que la ausencia de respuestas. Oramos, esperamos, intentamos mantener firme nuestra fe, pero sentimos que el cielo se ha cerrado y que Él ha dejado de hablarnos. Y cuando este silencio se prolonga durante días, semanas o incluso meses, nuestros corazones comienzan a inquietarse, nuestras mentes albergan dudas, nuestras almas se sienten solas y una sensación de abandono empieza a apoderarse de nosotros. Pero lo que pocos entienden es que el silencio de Dios nunca fue señal de negligencia. Es, de hecho, una de las formas más profundas de preparación. Es en el silencio que Él moldea. Es cuando todo parece quieto, cuando lo invisible se mueve. Hay una obra que Dios solo realiza. Cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando te dejas llevar, cuando dejas de exigir respuestas inmediatas y simplemente permaneces. Porque es en esta permanencia, en este lugar donde permaneces, incluso sin ver, que la transformación comienza a suceder. Él empieza a obrar tras bambalinas en tu vida, en detalles que aún no has notado, en áreas que necesitan ajustes y que quizás nunca te atrevas a abordar por ti mismo. A lo que tú llamas esperar, Dios lo llama pulir. A lo que tú llamas silencio, Él lo llama construir. Porque lo que Él está preparando para ti no es cualquier cosa, no es algo pequeño, ordinario, desechable, es algo grande, y todo lo grande requiere tiempo, profundidad y una base sólida, y por eso esta fase se ha extendido, no porque te hayan olvidado, sino porque estás siendo refinado. Y hay algo importante que decir: el silencio de Dios no es mudo, Él habla, pero habla en otro idioma. Habla en las circunstancias, en los cambios sutiles, en los inesperados, en las personas que se van, en las puertas que no se abren, en las pausas que parecen injustas. Incluso habla a través de tu inquietud, porque cuando calla, te está enseñando a escuchar de otra manera. Es en este tipo de silencio que empiezas a darte cuenta de lo distraído que estabas. ¿Cuánto esperaste señales externas, cuando la verdadera alineación necesitaba ocurrir en tu interior?
Es como si Dios te hubiera puesto en una habitación oscura no para castigarte, sino para hacerte ver con nuevos ojos. Porque algunas luces solo se encienden en la oscuridad y algunas revelaciones solo llegan cuando todo parece estar en silencio. La espera que estás experimentando ahora puede no tener explicaciones claras, pero tiene un gran impacto, porque esta es la clase de fase que no produce ruido, sino raíces. Y las raíces profundas dan gran fruto. Quizás lo que Dios está haciendo en ti ahora no es para hoy ni para mañana. Es para algo mucho mayor que aún se está diseñando. Comprenderás más adelante cuando mires atrás y te des cuenta de que este silencio fue el mayor acto de amor que Él pudo haber hecho por ti. Y si dudas de esto, piensa en lo que ha cambiado en ti desde que todo empezó a quedar en silencio. Piensa en la madurez que has adquirido, la forma en que has llegado a ver a la gente, el valor que has llegado a dar a cosas que antes ni siquiera te llamaban la atención. Has crecido, te has expandido, tu mentalidad ha cambiado, y esto es el resultado de silencio. Puede que Dios no te haya respondido como esperabas, pero ha moldeado tu capacidad de escuchar. Y escuchar de verdad es el primer paso hacia el discernimiento. Hay una verdad oculta en todo esto que quizás nadie te ha dicho. Cuanto más tranquilo sea el momento, más profunda será la preparación. Y esta profundidad es necesaria porque lo que cargarás de ahora en adelante no es ligero. Es responsabilidad, es propósito, es entrega. Y Dios no entrega el peso eterno a manos desprevenidas. Por eso te dejó en silencio, por eso cerró algunas puertas, porque lo que Él está construyendo dentro de ti necesita espacio. Y solo en silencio aprendemos a hacer espacio para lo que realmente importa. Algunas personas solo comprenden esto después de que todo pasa, pero no tienes que esperar. Puedes darte cuenta ahora. Date cuenta de que esta etapa difícil, este silencio, esta sensación de estar estancado, todo es parte del camino. Y no es un camino cualquiera, es el camino donde Dios te posiciona sabiamente, para que ya no aceptes migajas cuando llegue el momento de sentarte a la mesa que Él ha preparado. Y no hay nada más poderoso que comprender que lo que parecía demora era en realidad protección, que lo que parecía negligencia era un cuidado disfrazado, que lo que parecía ausencia era presencia obrando en los detalles. Dios siempre estuvo ahí, en cada detalle invisible, en cada decisión silenciosa, en cada lágrima inexplicable. Él lo vio todo y sigue viéndolo todo. Silencio te ha enseñado algo, aunque aún te cueste expresarlo. Escribe aquí en los comentarios. Confío, incluso en silencio, porque esta confianza cambia el curso de todo lo que sigue. Demuestra que comprendes, que incluso sin comprenderlo todo, decidiste seguir confiando. Y ahí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Y cuando hablamos de silencio, espera y procesos que parecen insignificantes, es imposible no recordar a José, quien se atrevió a compartir con sus hermanos los sueños que Dios puso en su corazón, quien fue traicionado, vendido, arrojado a un pozo y luego arrastrado a una tierra que ni siquiera conocía. Todo esto porque llevaba una promesa que aún no se había concretado, pero que ya tenía un destino. José tenía todas las razones para dudar, todas las razones para rebelarse, todas las razones para amargarse, aislarse y ser frío, pero decidió mantenerse firme, aún sin comprender la razón de tanta injusticia. Terminó en prisión por algo que no hizo. Fue olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Quedó atrapado en un lugar donde nadie lo veía, nadie lo oía, a nadie le importaba, pero el cielo seguía observando y Dios seguía obrando, aunque José no se diera cuenta. Y esto no es solo una vieja historia, es un retrato muy real de lo que quizás estés experimentando ahora mismo, porque a veces lo que se siente como abandono es solo la mitad del camino, no el final, porque lo que define el propósito de tu viaje no es la etapa que te duele, sino la actitud que decides mantener durante ella.
José no se convirtió en rey el día de su liberación. Ya llevaba dentro la mentalidad de alguien listo para gobernar, incluso estando rodeado de muros. Se preparaba en silencio, en el anonimato, con dolor. Y esto dice mucho de cómo obra Dios. El propósito de José no se borró con la traición, se fortaleció con ella. No se perdió en la cárcel, se perfeccionó allí, porque algunas cosas solo surgen en el desierto, solo se revelan en la oscuridad, solo se consolidan tras una conmoción. Y si hoy te sientes olvidado, invisible, aplastado por situaciones que parecen interminables, respira, porque José también se sintió así, y sin embargo, no fue interrumpido, fue reubicado. Dios usó el dolor como un trampolín, la injusticia como un puente y la espera como una semilla. Él sabía exactamente lo que hacía, y lo mismo te está sucediendo ahora. No importa si la situación actual parece demasiado pequeña para los sueños que albergas. Dios ya ha visto por lo que estás pasando, y no le importa el tiempo que pasaste escondido. Está invirtiendo en la persona en la que te estás convirtiendo en este proceso. La verdad oculta tras la historia de José es que no todo lo que parece una derrota lo es en realidad. A veces es solo el silencio de Dios uniendo detalles que aún no ves. A veces es el cielo moviendo piezas, abriendo caminos, apartando a quienes no encajarían en la siguiente etapa. A veces la prisión no es un castigo, es preservación. Porque el trono que te espera necesita a alguien con el corazón bien puesto. Y Dios no anticipa reinos para quienes aún están anclados en el pasado. La trayectoria de José nos enseña que el carácter se forja en la fricción, que la fuerza nace bajo presión, que la verdadera identidad no proviene del cargo que ocupas, sino de la convicción que llevas dentro. Fue recto en prisión, leal en el servicio, humilde incluso cuando fue traicionado. Y así, cuando llegó el momento, no se dejó vencer por el poder, no se dejó romper por el reconocimiento. Estaba preparado porque perseveró, porque confió incluso cuando parecía que Dios había permanecido en silencio. Y quizás esta sea la misma construcción que se está gestando en tu interior ahora mismo. Quizás estés experimentando algo que nadie entiende, que parece demasiado pequeño, demasiado injusto, demasiado doloroso. Pero presta atención, este no es el final. Este es el campo donde Dios siembra las semillas de lo que florecerá más adelante. Es en este tipo de lugar donde nacen líderes, sanadores y restauradores. Es de allí que emergen personas que llevan más que experiencia, llevan autoridad. Autoridad que nace del dolor superado, de la fe mantenida, de la esperanza que perduró incluso cuando todo les decía que se rindieran. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera rebelado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado que la amargura lo dominara? La historia habría sido diferente, pero él persistió, mantuvo su fe, mantuvo su corazón firme. Cuando llegó el momento, Dios no solo lo levantó, sino que lo colocó justo donde sus sueños se hicieron realidad, con un impacto mayor del que jamás hubiera imaginado, no solo para él, sino para salvar a otros. Y esa parte es fundamental, porque lo que Dios está haciendo en ti también servirá a otros. Tu dolor te enseñará, tu espera te guiará, tu cicatriz sanará. Escribe aquí en los comentarios si este mensaje te ha resonado. Como José, yo también permaneceré, porque esta elección, esta firme decisión de no abandonar quién eres, incluso cuando todo parece estar en tu contra, es el tipo de acción que cambia el curso de la historia. Y lo que viene después de esta decisión, pronto lo entenderás. Necesitas escuchar esto con calma, como si escucharas algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tu propia historia. Porque detrás de este dolor que experimentas, hay algo mucho más profundo de lo que parece. Esto que te sofoca, que te mantiene despierto, que hace que tus ojos se llenen de lágrimas de repente, no es un castigo, es refinamiento.
Dios te está moldeando para algo que va más allá de lo que puedes imaginar ahora mismo. Y por extraño que parezca, esta incomodidad es parte del proceso. Algunos procesos no empiezan con abrazos, empiezan con la pérdida, con el silencio, con ese dolor que nadie más ve, pero que llevas dentro, intentando ocultar, intentando ser fuerte, intentando seguir adelante como si todo estuviera bien. Pero Dios ve, y más que ver, usa este dolor para activar algo que aún estaba latente en tu interior, porque hay habilidades que solo emergen en la crisis, hay madurez que solo se forma en el dolor, y hay fe que solo se fortalece cuando todo parece desmoronarse. La verdad oculta tras lo que estás experimentando es que algo se está purificando dentro de ti. Dios está desprendiendo capas, te está liberando de viejas ideas, de traumas, de inseguridades que te sabotearon, de expectativas que creaste basadas en cosas o personas que nunca te llenarían de verdad. Y este proceso duele porque sacude todo lo que te has acostumbrado a cargar, pero también libera, porque a medida que Dios elimina lo que ya no te sirve, comienza a revelar una versión de ti que aún no conoces, pero que Él ha visto durante mucho tiempo. Y quizás lo que más duele ahora es precisamente lo que te están arrancando. Ese dolor innombrable, pero que pesa. Ese anhelo por lo que eras antes de la caída. Esa confusión de ya no reconocerte y sin embargo seguir en pie. Pero esta deconstrucción es esencial, porque solo cuando todo dentro de ti está roto, Dios puede reconstruir sin la interferencia del pasado. Él no solo quiere restaurarte como eras antes, quiere transformarte para que ya no sepas vivir como antes. La verdadera transformación no es solo espiritual, es emocional, mental y relacional. Dios cambia tu mentalidad, cambia la forma en que te tratas a ti mismo, cómo te posicionas, cómo decides, porque lo que llega a ti requiere sabiduría, y la sabiduría no se compra, se forma, y Él te está formando ahora, con firmeza, cuidado e intención. Este dolor que experimentas hoy es el molde de algo que te fortalecerá mañana, y aunque parezca demasiado pesado, lo estás soportando. Y eso dice mucho de la fuerza que llevas dentro, porque hay cosas que Dios no te quita de inmediato, te permite cargarlas por un tiempo, hasta que entiendes lo que te enseñaban. Y cuando aprendes, cuando tu corazón se abre y decides dejar de luchar contra el proceso, es cuando el peso empieza a levantarse. No porque el dolor desaparezca, sino porque empiezas a ver un propósito donde antes solo veías sufrimiento. Por eso no se puede desperdiciar esta fase, porque hay revelaciones ocultas en los detalles, hay una dirección camuflada en tus lágrimas, hay decisiones importantes que surgirán de este dolor y que cambiarán por completo tu destino. Dios no solo se preocupa por tu dolor, sino por el impacto que este dolor tendrá en tu camino. Porque todo lo que has experimentado, todo lo que te lastimó, todo lo que te impulsó a un lugar más profundo, todo esto formará parte de tu testimonio. Y tu testimonio no es una cicatriz expuesta, es una sanación viva, un recordatorio de que Dios no desperdicia lágrimas. Ahora comprenderás que sentir no es debilidad, tener dudas no es falta de fe, estar cansado no es pecado. Pero es precisamente cuando reconoces esto con sinceridad que Dios se acerca de forma más genuina. No espera resultados, busca entrega. Y cuando te entregas, sin máscaras, sin reservas, sin defensas, Él empieza a actuar de verdad. Y todo lo que parecía destruirte se convierte en combustible para algo mayor. Así que no te alarmes si todo se sale de control. Quizás esta sea la única manera que Dios tiene de mostrarte que el control nunca fue tuyo. Y esto no pretende disminuirte, sino liberarte. Porque cuando entiendes que no tienes que cargar con todo solo, cuando entregas las riendas, cuando confías incluso con el corazón roto, das paso a algo nuevo, algo ligero, algo eterno. Algo que ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estás siendo moldeado por las manos correctas.
Si esta palabra te ha impactado en un momento delicado, donde las preguntas parecen más fuertes que las respuestas, escribe aquí en los comentarios: estoy siendo moldeado, porque este reconocimiento silencioso ya demuestra que comprendes, que este dolor tiene un propósito, que esta etapa tiene dirección y que estás dispuesto a superarla, aunque aún te tiemblen los pies, porque así es como se transforma. Hay etapas que no buscan consolar, sino romper, no en el sentido de destruirte, sino de abrirte paso a través de todo lo que estaba oculto y necesitaba salir. Y es en este estado de quebrantamiento que muchas cosas empiezan a tener sentido, incluso cuando el dolor insiste en no hacerlo. Cuando Dios empieza a arrancar ciertas cosas de nuestras vidas, nos preguntamos: ¿por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? Y aunque las respuestas no llegan de inmediato, una parte de ti comprende que ya no puedes cargar con todo eso. Dios no toma nada a la fuerza, sino que insiste con amor, y cuando no lo sueltas, empieza a mostrarte el peso que te han estado imponiendo, hábitos que ni siquiera cuestionabas, personas que ocupaban un espacio enorme en tu mente, sentimientos que habías normalizado pero que te drenaban por dentro. Todo esto empieza a perder sentido. No es casualidad que las conexiones se distancien, que las conversaciones pierdan su chispa, que los lugares que antes eran cómodos se conviertan en zonas de conflicto. Esto es señal de purificación. Dios está limpiando tu entorno interno y externo, aunque para ti parezca solo caos. A veces hay que desprenderse de lo superfluo para salvar lo esencial. Dios no intenta castigarte por algo que hiciste o dejaste de hacer. Te aparta para algo que requerirá más ligereza, más profundidad, más claridad. Y, para ello, elimina lo que contamina, lo que confunde, lo que te atrapa en ciclos repetitivos que no llevan a nada. Hay personas que Dios elimina no porque sean malas, sino porque te impiden crecer. Hay oportunidades que bloquean no por falta de amor, sino porque sabe que mereces más. Y hay fases que termina abruptamente porque, si las dejara a tu suerte, quedarías atrapado allí de por vida. Esta parte del proceso duele porque nos aferramos incluso a lo que nos hiere. Intentamos aferrarnos a lo que debería haberse dejado atrás. Insistimos en que lo que Dios ya nos ha mostrado ya no tiene sentido. Pero llega un momento en que Él mismo viene, con cuidado, celo, pero también firmeza, y empieza a arrancar las cosas de raíz. Y cuando las arranca, no solo elimina lo visible, va a lo profundo. Porque Dios no trata los síntomas, sana desde la raíz, y esto requiere una entrega que no siempre es fácil, pero que finalmente lo transforma todo. Y ahí es cuando surge el quebrantamiento, no como un momento de debilidad, sino como el comienzo de la liberación. Porque mientras intentes aferrarte a todo, comprenderlo todo, resolverlo todo por ti mismo, no hay espacio para nada nuevo. Pero cuando te rindes, cuando aceptas que estás siendo moldeado, empiezas a darte cuenta de que lo que parecía una pérdida era simplemente la purificación de Dios para entregarte algo que solo podía venir después de la purificación. El camino de la purificación es silencioso. A veces nadie entiende por lo que estás pasando. Nadie ve lo que te está arrebatando, pero lo sientes. Y lo que sientes es real. Sientes un nudo en la garganta, un peso en el corazón, el miedo a lo que viene después. Sientes el cuerpo cansado, la mente acelerada, el deseo de desaparecer por un rato. Y aún con toda esta presión, sigues adelante, permaneces, dejas que Dios haga lo que debe hacerse. A esto se le llama madurez espiritual. Y cuando la purificación empieza a dar frutos, entiendes por qué tuviste que perder tanto para volver a ser tú mismo. Porque entre todo lo que Dios te quitó, preservó lo más importante: tu esencia, tu sensibilidad, tu fe, y nadie puede arrebatarte eso. Dios no quiere que vivas a medias, te quiere completo, y para ello necesita romper los viejos moldes, deshacer las alianzas equivocadas,
borrar los registros que te mantuvieron atrapado en versiones que ya no encajan con la persona que Él ahora está formando. Esta fase de quebrantamiento es difícil, sí, pero revela lo oculto, expone, ignorarlo, sana lo que se ocultó, porque mereces más que una vida superficial. Mereces un nuevo comienzo limpio, luminoso y verdadero. Y para lograrlo, Dios está arrancando todo lo que ya no tiene cabida en la próxima etapa. Y lo más hermoso de todo es que, incluso mientras arranca, se preocupa. Incluso en silencio, observa. Incluso cuando parece ausente, está construyendo, detalle a detalle, una versión de ti que te brindará paz, equilibrio, madurez y discernimiento. Si sientes que te están destrozando por dentro, pero sabes que es Dios quien te quita lo que ya no puede quedarse, escribe en los comentarios: me estoy purificando, porque admitirlo es un acto de valentía. Es señal de que no estás huyendo del proceso, estás viviendo el proceso, y eso tiene un peso eterno. Hay entregas que no llegan por correo ni aparecen en tu extracto bancario. Son silenciosas, pero transforman. Son invisibles a la vista, pero gritan en el alma. Esto es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. No te está poniendo algo en la mano, sino depositando algo en ti. Y la entrega que Él hace ahora no se mide por resultados inmediatos, sino por cambios sutiles que solo quien los lleva nota. Quizás sientas que estás parado, pero algo se mueve en tu interior. Dios te está dando una paz que no depende de las circunstancias, una claridad que atraviesa la confusión, una fuerza emocional que desconocías. Y aunque no parezca tan grandiosa como una bendición visible, este don espiritual tiene un impacto mucho mayor que cualquier cosa que puedas tener en tus manos, porque es lo que te sostiene cuando el suelo desaparece. Es lo que te impulsa a seguir adelante cuando todos a tu alrededor dicen que ya no vale la pena. Nos han enseñado a esperar cosas tangibles, a creer que la respuesta viene en forma de una puerta abierta, un milagro instantáneo, un cambio visible. Pero hay momentos en que Dios decide hacer lo contrario. No te da una salida inmediata, te da resiliencia. No cambia el escenario, cambia tu aliento. No te quita el desafío, fortalece tu espíritu, porque, en definitiva, lo que Él te da hoy te preparará para afrontar lo que venga mañana. Y quizás estés ahí, preguntándote por qué nada ha cambiado ahí fuera, incluso después de todo lo que has orado, llorado y esperado. Y ahí reside la verdad oculta. Lo que Dios está haciendo aún no es visible, pero es real. Te estás fortaleciendo por dentro. Estás ganando fuerza emocional. Estás aprendiendo a discernir lo que antes confundía. Estás logrando mantener la calma en medio del caos, y eso ya es una rendición, porque no todos los milagros ocurren externamente. A veces, el milagro es lo que sucede cuando permaneces en paz, incluso cuando nada la justifica. Esta entrega no llega silenciosamente. Es como un susurro en tu espíritu, y empiezas a sentir una seguridad diferente. Incluso sin saber qué pasará, te das cuenta de que eres más estable, que ya no reaccionas como antes, que ya no te desesperas como antes, que ya no te culpas como antes. Esta es la prueba de que Dios está obrando algo real en ti. Te estás renovando a niveles que solo el cielo puede ver plenamente. Y no pienses que esto es poco, porque la fe que Dios está plantando ahora te sostendrá en los días en que nadie más pueda ayudarte. Te protegerá de decisiones precipitadas. Te dará discernimiento sobre quién entra y quién sale. Te mostrará que no todo camino hermoso es el correcto y que no toda ausencia es una pérdida. Hay cosas que Dios quita para dar lugar a algo más acorde con lo que Él quiere construir. Y cuando empiezas a sentir paz con estas pérdidas, es porque esta rendición silenciosa ya está moldeando tu percepción. Puede que no tengas nada concreto en tus manos ahora mismo, pero sí tienes fe, madurez y equilibrio. Esta es una construcción sólida, es un cimiento.
Y Dios sabe que no tiene sentido darte un futuro prometedor si aún tienes una mente frágil y un corazón quebrantado. Así que empieza desde cero, desde dentro, lejos de los focos, lejos de las expectativas de los demás, lejos de la presión. Solo tú y Él, en un entorno seguro donde la transformación ocurre sin necesidad de aprobación. Y cuando llegue el momento oportuno, todo lo que se está construyendo ahora emergerá, florecerá, y te darás cuenta de que el regalo más importante que recibiste no fue una casa nueva, un mejor trabajo, ni la respuesta que tanto buscabas. Fue la capacidad de perseverar, de permanecer, de confiar incluso en la oscuridad. Fue la capacidad de esperar sin desesperar, de caminar sin ver, de creer sin tocar, porque así es como se experimenta lo extraordinario. Si esta parte del video te mostró que algo se está construyendo silenciosamente en tu interior, escribe aquí en los comentarios: lo estoy recibiendo en mi interior, porque al reconocer esto, reconoces que no todo lo que vale la pena viene envuelto en evidencia. Algunas liberaciones de Dios son sutiles, pero tienen el poder de cambiarlo todo. Es común, cuando estamos en medio de un proceso silencioso, sentirnos olvidados. Parece que todos los demás siguen adelante, crecen, conquistan, y tú te quedas parado, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ti. Y es precisamente en este punto que peligrosas dudas comienzan a invadir nuestros corazones. ¿Dios todavía se acuerda de mí? ¿De verdad cometí tantos errores como para merecer todo este silencio? Mi vida siempre será así, pero lo que aún no te has dado cuenta es que ese lugar donde todo parece estancado es en realidad donde Dios obra con más intensidad. Lo que parece una pausa es preparación, lo que parece abandono es estrategia, lo que parece demora es protección. Dios no te abandonó, te reunió, te separó no para excluirte, sino para reconstruirte desde dentro. Y no hay nada más sagrado que eso. Hay procesos que no pueden ocurrir en medio de una multitud porque involucran verdades demasiado profundas. Dios necesitaba silencio a su alrededor para activar lo que estaba latente en ti. Y es en este silencio que se está formando una nueva versión de ti, más fuerte, más libre, más madura. Él está moldeando tu visión, tu identidad, tus decisiones, porque lo que Él tiene para ti requiere una estructura interna. No puedes inculcar algo nuevo en un alma herida que aún se sabotea, que aún busca validación en todo, que aún teme perder lo que ni siquiera es suyo. Así que, antes de impulsarte al escenario, Él te lleva tras bastidores, y es allí, oculto donde aborda lo que nadie ve, los recuerdos que nunca tuviste el valor de revivir, las inseguridades que ocultas tan bien que incluso tú olvidaste que existían, los traumas que influyen en tus decisiones hasta el día de hoy, incluso cuando intentas actuar de manera diferente. Y cuando Dios empieza a abordar estos asuntos ocultos, todo en tu interior experimenta una sutil transformación. Empiezas a notar lo que antes ignorabas, empiezas a alejarte de lo que ya no nutre tu alma, empiezas a desear cosas más profundas. Y esto no es aislamiento, es realineamiento. No estás fuera del plan, te estás preparando para lo más importante. Y Dios solo prepara con este nivel de cuidado a quienes portarán algo grande. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Puede que aún no veas resultados, pero estás siendo completamente reposicionado. Dios te está organizando internamente para que, cuando llegue el momento oportuno, nada ni nadie pueda sacarte del lugar donde Él mismo te ha colocado. Y cuando llegue ese momento, no tendrás que demostrar nada. Tu presencia tendrá autoridad. Tu historia hablará por sí sola. Tu espíritu será tan estable que ninguna tormenta te desestabilizará. Y esta fuerza que se construye ahora no nace de una vida perfecta. Nace de noches de insomnio, de oraciones al límite, de lágrimas silenciosas que solo Dios vio. Eso es lo que te hace diferente. No fuiste pulido superficialmente, fuiste trabajado en lo más profundo.
Aprendiste a levantarte, incluso cuando todo te decía que te acostaras. Aprendiste a seguir adelante incluso cuando no estabas seguro de a dónde ibas. Aprendiste a confiar, incluso después de la decepción. Y eso es lo que Dios más valora, la valentía de no rendirse. Así que, cuando te sientas solo, recuerda que no te están abandonando sino cuidando. No te están ignorando sino fortaleciendo, porque a Dios le interesa más formarte que presumir. No te quiere listo solo para impresionar, te quiere completo para aguantar lo que viene. Y aunque el mundo valora la velocidad, Dios obra con firmeza. Lo que Él está haciendo en ti es demasiado grande para apresurarlo. Y este tiempo que crees haber desperdiciado se convertirá en una cosecha inesperada. La verdad es que la versión de ti que ahora nace en ti caminará con más ligereza, amarás con más sabiduría, tomarás decisiones con más madurez, porque Dios está reconstruyendo no solo lo que se rompió, sino también lo que no se construyó bien. Está reconstruyendo tus cimientos, limpiando lo que el pasado dejó atrás. Y todo esto sin fanfarrias, sin plataforma, sin prisas. Porque lo que nace en el momento oportuno tiene raíces profundas. Y las raíces profundas no se sacuden con cualquier viento. Si esta parte del mensaje te conmovió, si sentiste que, aunque aún nos quedamos quietos, Dios sigue obrando, escribe aquí en los comentarios: me estoy preparando en silencio, porque a veces reconocerlo en voz alta es todo lo que necesitas para comprender que este tiempo está lejos de estar perdido. Es la base de tu nuevo comienzo. No todos comprenden el proceso mientras lo viven. La mayoría de las veces solo lo vemos con claridad después de que termina, cuando el caos se calma, cuando se calma el polvo, cuando el dolor comienza a transformarse en comprensión. Y es en retrospectiva que muchos se dan cuenta de que lo que parecía una tragedia fue en realidad el comienzo de un gran punto de inflexión. Es como esa historia real que quizás se parezca mucho a la tuya, la de alguien que se sintió destrozado, rechazado, incrédulo, pero que solo al final entendió por qué todo tenía que ser así. Una mujer, ahora reconocida como una de las voces más fuertes de su ministerio, pasó años intentando complacer a todos. Tenía miedo de decir no, aceptaba rencillas emocionales y se abstenía de relaciones tóxicas solo para evitar ser abandonada. Creía que si era suficientemente buena, la gente se quedaría, pero la verdad es que se perdió a sí misma, intentando ser lo que los demás querían, y cuanto más se moldeaba para encajar, más se alejaba de quien realmente era. Hasta que llegó un momento en que todo se derrumbó. Su matrimonio se rompió, sus amistades se distanciaron, su vida profesional se estancó. Se encontró sola, literalmente en el suelo de su habitación, llorando, sin saber a dónde ir. Pero fue en ese preciso momento, en el suelo, impotente, sin rumbo, que comenzó el verdadero proceso. Y ella dice que fue allí, sin nada exterior, que empezó a reconstruirse desde dentro. Dios empezó a despojarla de las mentiras que creía sobre sí misma. Le mostró que ella no era lo que otros decían, que el rechazo no era señal de fracaso, sino la revelación de la verdad oculta sobre algunas relaciones. Empezó a verlo todo de otra manera. Lo que una vez fue dolor se convirtió en claridad. Lo que parecía castigo se convirtió en preparación. Y lo que creía haber perdido, de hecho, nunca tuvo valor real, solo ocupaba espacio. Hoy, ella lleva una fuerza que solo quienes han experimentado el dolor pueden tener. Sus palabras sanan porque provienen de alguien que sabe exactamente lo que es estar herido. Y ella reconoce, si no hubiera estado rota, seguiría estancada intentando complacer al mundo. Seguiría mendigando atención, aceptando migajas, pensando que el amor es sinónimo de esfuerzo. Pero Dios necesitaba doler para sanar. Necesitaba permitir que el final diera lugar a lo verdaderamente verdadero. Y no es solo ella, es mucha gente. Gente que solo comprendió el proceso después de salir de las profundidades.
gente que descubrió fuerza donde creía que solo había debilidad, gente que sufrió, pero usó sus cicatrices como puente, porque hay dolores que bien procesados se transforman en plataformas. Hay historias que, al sanar, se convierten en testimonios vivos, y hay gente que, al cruzar el valle y llegar al otro lado, lleva consigo una autoridad que ningún libro enseña, porque lo han vivido en carne propia. Y quizás tú también estés en ese punto ahora mismo, en un momento en el que todo parece insignificante, en el que el suelo se resbala, en el que la gente se va. Pero recuerda esto, a veces el abandono es señal de que estabas rodeado de distracciones, y el dolor que sientes ahora, por intenso que sea, puede ser precisamente lo que te aleja del lugar del que nunca tuviste el valor de salir. El impacto de lo que estás experimentando hoy aún no está claro, pero lo estará. Tarde o temprano, mirarás atrás y comprenderás que ese hoyo que tanto te dolió fue el cimiento desde el que Dios comenzó a levantarte de verdad. Si alguna vez has experimentado algo así, o sientes que lo estás experimentando ahora, escribe aquí en los comentarios: Dios me está reconstruyendo. Porque solo quienes reconocen las profundidades saben apreciar la nueva tierra que se está construyendo. Y esta conciencia es el comienzo de una gran transformación. Quizás hoy no parezca un día especial. Quizás te despertaste igual que ayer, con el corazón apesadumbrado, la mente llena y la sensación de que estás avanzando con las fuerzas que te quedan. Quizás nadie notó el cansancio en tu mirada ni cuánto te has esforzado por verte bien, incluso con todo desmoronándose por dentro. Y quizás, para otros, estés pasando por una etapa normal, pero solo tú sabes cuánto te has estado aferrando. Solo tú sabes cuántas veces has sentido ganas de desaparecer por un tiempo, de desconectarlo todo, de detener el mundo unos días solo para respirar. Y es precisamente por eso que hoy podría ser tu punto de inflexión. No porque algo extraordinario haya sucedido afuera, sino porque algo comenzó a moverse en tu interior, incluso sin que lo entiendas, incluso sin darte cuenta del todo. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que estés escuchando esto ahora, es señal de que el cielo todavía te llama, de que Dios todavía te rodea, incluso cuando te sientes invisible, y de que, a pesar de todo lo que parece salir mal, sigues siendo parte del plan. No es fácil escuchar esto cuando tu cuerpo está exhausto y tu corazón desespera, cuando rezas, pero parece que estás rezando para nada, cuando intentas mantener tu fe, pero ésta se esconde bajo el dolor. Pero es en este estado de agotamiento silencioso que Dios se acerca más. Él sabe cómo encontrarte incluso en medio de tu silencio más profundo, y no te ve como alguien demasiado roto para seguir adelante. Te ve como alguien que ha soportado más de lo que jamás imaginaste, como alguien que, a pesar de las grietas, sigue de pie, incluso con miedo, incluso sin respuestas, incluso sin nadie alrededor. Puede que estés al límite, pero no has llegado al final de tu historia. La verdad oculta de esta fase es que tiene más que ver con lo que nace en tu interior que con lo que termina a tu alrededor. Puede que incluso sientas que estás atrasado, pero Dios está usando este tiempo para alinearte con lo real, con lo verdadero, con lo que realmente importa. A veces, el cansancio que sientes no es solo físico, sino espiritual. Es señal de que llevas demasiado peso, demasiada responsabilidad, demasiada culpa, y Dios te llama a soltar, a respirar, a recordar que no tienes que cargar con todo solo. No fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a vivir, y vivir de verdad requiere la valentía de reconocer cuándo algo necesita cambiar, cuándo un ciclo debe terminar, cuándo es necesario permitir un nuevo comienzo. Y quizás este punto de inflexión que has estado esperando no llegue en forma de un gran cambio externo. Quizás llegue justo en el momento en que decides dejar de perseguir lo que te agota y empezar a caminar con ligereza hacia lo que tiene sentido. Esta es la diferencia entre seguir existiendo
Y finalmente, empezar a vivir con propósito. Dios no te ha excluido, no te ha abandonado. Está construyendo algo en tu interior que se reflejará externamente con un impacto mucho mayor del que imaginas. Este tiempo de silencio, este periodo de espera, este agotamiento que nadie comprende, todo esto está revelando una versión de ti que ni siquiera tú sabías que existía. Una versión más fuerte, más consciente, más conectada con tu esencia. No te están dejando de lado. Estás siendo llamado de vuelta a un centro que nunca ha dejado de existir. El lugar donde Dios siempre te ha visto, incluso cuando te has perdido. Y puede que al final del día nada cambie, pero dormirás diferente. Sentirás algo distinto en el pecho, un sutil inesperada, una esperanza que parecía extinguida, que poco a poco reaparece. Es la señal de que el punto de inflexión ya ha comenzado. Y no porque lo hayas entendido todo, sino porque decidiste continuar, incluso sin comprender. Y este es ya el comienzo de una nueva era. Si este momento te resonó, escribe en los comentarios: soy parte del plan, porque aunque estés cansado, sigues aquí, y eso significa que algo más grande está en marcha, aunque aún no tenga nombre. Hay procesos que parecen interminables, días que se arrastran con el mismo peso, noches que se repiten con las mismas preguntas, oraciones que suenan igual, como si se las llevara el viento, y el tiempo pasa. Y empiezas a preguntarte si Dios realmente te escucha o si su plan para tu vida se ha guardado en algún cajón del cielo. Pero de lo que quizá aún no te hayas dado cuenta es de que este tiempo no es un castigo, es un refinamiento. Y todo refinamiento tiene un tiempo para empezar y un tiempo para terminar. Ningún desierto es eterno, solo dura mientras haya algo que transformar. Lo que parece lento es en realidad preocupación. Lo que parece estancamiento es estrategia. Y lo que parece olvido es a menudo el escenario perfecto para que las raíces echen raíces. Dios no tiene prisa porque obra con propósito. Al mirar atrás al tiempo transcurrido, Él observa lo que se está formando. Y la verdad oculta en este tiempo que llamas espera es que hay un proyecto en marcha. Una especie de construcción silenciosa en marcha, que aún no tiene formas claras, pero que avanza en cada detalle invisible. El tiempo de Dios nunca falla porque no actúa bajo presión humana, no actúa por ansiedad, actúa con precisión. Cuando te retiene en un lugar más tiempo del que quisieras, es porque sabe que todavía hay algo ahí que necesita ser desarrollado, ajustado, fortalecido. Tal vez tu mente necesite liberarse de patrones que te aprisionaron. Tal vez tu visión necesite ser restaurada para ver lo que nunca has podido percibir. Tal vez tu fe necesite crecer desde un nivel emocional a uno inquebrantable. Dios no te deja esperando de brazos cruzados. Te prepara en silencio porque sabe el impacto que tu historia tendrá más adelante. Y es en este tiempo aparentemente estéril que muchas cosas florecen sin fanfarrias. Tu fuerza interior, tu capacidad para posicionarte, tu madurez para afrontar la pérdida, las puertas cerradas, los nuevos comienzos. Dios te da resiliencia donde solo pedías alivio, te da fuerza, solo buscabas una salida, porque sabe que el alivio sin aprendizaje genera dependencia, pero aprender con su presencia genera verdadera transformación. Y cuando la transformación sucede, el tiempo en el desierto pierde su significado, porque el propósito ya se ha cumplido. Y mira, puede que estés justo al final de esta fase, incluso sin darte cuenta, porque con Dios las transiciones no ocurren silenciosamente. A veces, el final de un proceso llega con la misma sutileza que una mañana cualquiera. Te despiertas y algo ha cambiado. Se te ha quitado un peso de encima, la dirección ha llegado, la respuesta ha llegado, y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que esa temporada aparentemente interminable ya no te domina, porque el tiempo en el desierto termina cuando el corazón madura, cuando la mente se alinea,
Cuando la entrega se completa, Dios no desperdicia ni un segundo de lo que has vivido. Cada lágrima, cada espera, cada incomodidad se sumó a tu construcción. No hay su reloj, hay precisión, hay intención, hay un plan detrás de todo lo que no entendiste en su momento. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que el tiempo que más te formó no fue el tiempo de celebración, sino el tiempo de escasez. No fue el tiempo de conquista, sino el tiempo de silencio. Porque fue en ese tiempo que Dios desarraigó tus dudas, sanó tus heridas, confrontó tus mentiras internas y reprogramó tu visión. Y esta reprogramación interna lo cambia todo. Porque cuando llega el momento de la promesa, no entras como alguien frágil, sino como alguien consciente, como alguien que sabe lo que has vivido, lo que has superado, y nadie puede quitarte ese bagaje. Porque no es estatus, son raíces, y quien tiene raíces puede soportar cualquier viento. Así que no te dejes engañar por la espera. El tiempo de Dios nunca falla, solo se extiende cuando algo importante se está formando tras él. Si este tiempo que vives ya no parece tener mucho sentido, pero algo en tu interior te dice que todo tiene un propósito, escribe aquí en los comentarios: mi proceso tiene un tiempo determinado para terminar, porque solo quienes reconocen que se están formando son capaces de cruzar el desierto con la mirada puesta en el cielo y los pies firmes en la tierra. Y es esta firmeza la que sostendrá todo lo que venga después. No saldrás de esta fase con las manos vacías. Todo lo que parecía pérdida, todo lo que te arrebataron, todo lo que se derrumbó ante tus ojos, nada será en vano. Hay un peso de gloria generándose dentro de ti, incluso en las áreas donde solo ves ruina. Y no es un eslogan, no es optimismo vacío, es una promesa viva, es una profecía de reconstrucción sobre tu historia. Saldrás de esto más limpio, sin los escombros emocionales que te frenaron, sin el hedor de las decepciones sin resolver, sin las cargas que cargaste para complacer a los demás, pero que solo te cansaron por dentro. Dios te está limpiando. Y esta es radical. Llega donde no quieres tocar, pero ahí es donde Él comienza. Saldrás fortalecido, porque tu fuerza ya no residirá en el desempeño, en la imagen, en intentar controlarlo todo. Tu fuerza provendrá de la entrega, de la comprensión de que aquel que te sostiene es más grande que cualquier cosa que hayas perdido. Y esta fuerza se reflejará en tus palabras, en tu mirada, en tu forma de caminar. Ya no necesitarás demostrar tu valía. Caminarás con la certeza de que ya has sido aprobado por aquel que más importa. Tu fuerza ya no será un escudo contra el mundo, sino un cimiento para construir cosas duraderas. Saldrás más preparado, porque este proceso no fue una demora, fue una escuela. Cada día de dolor fue una lección de compasión. Cada noche de duda te enseñó sobre la verdadera fe. Cada silencio fue una lección de escucha. Cada caída generó resiliencia. Y cada vez que pensaste en rendirte, pero seguiste adelante, Dios lo escribió como entrenamiento de guerra. Lo que experimentaste no fue tiempo perdido, fue una base sólida. Y quienes tienen una base sólida no se dejan llevar por cualquier viento. Lo que Dios ha preparado para ti requiere estructura, y eso es lo que se está formando ahora, de forma constante, lenta y precisa. Nada de lo que has enfrentado ha sido en vano. Las lágrimas que derramaste solo en tu almohada, contadas. Los días que despertaste sin saber cómo encontrarías la fuerza para seguir adelante, grabados. Los momentos en que nadie comprendió, pero aún así elegiste no endurecerte, honrados. Dios se especializa en transformar escenas de dolor en escenas de sanación, en tomar todo lo que parecía caótico y usarlo como materia prima para un testimonio poderoso. Él no desperdicia ninguna parte de tu camino. Incluso lo que parecía inútil se revelará como una clave a su debido tiempo. Y aunque todavía lo estés atravesando, algo nuevo ya se está activando. Tu mentalidad está cambiando, tu espíritu se está fortaleciendo,
Discernimiento se está agudizando, y lo que parecía simple cansancio ahora da paso a una paz inexplicable. Esto es señal de que algo ha cambiado. La atmósfera que te rodea está cambiando porque tu entorno interior ya ha comenzado a reorganizarse. Dios no empieza desde afuera, empieza desde adentro. Y por eso, incluso sin ver nada, sientes algo diferente. Es Dios, y Él no falla. Esta fase no es un castigo, es una transición. Y quienes la comprenden, la viven con un propósito. Quienes comprenden no se desesperan con el tiempo, porque saben que cada paso en el desierto termina, pero lo que aprendes en tu interior permanece. Y por eso emergerás más fuerte, más ligero, más consciente, más completo. Porque ese es el plan: refinarte, restaurarte y luego reubicarte en un lugar donde te reconozcas no por el dolor que experimentaste, sino por la sabiduría que llevaste contigo. Si esta palabra resonó profundamente en ti, si comprendiste que nada de lo que viviste fue en vano, escribe aquí en los comentarios: nada será en vano en mi historia, porque declarar esto te marca en la mente que no solo estás sobreviviendo una etapa, estás siendo rehecho para vivir algo mucho más grande de lo que imaginas. Hay cosas que solo quienes las han vivido entienden, y esta es una de ellas. Quien nunca haya pasado por un valle profundo no comprenderá el peso de seguir sonriendo con el corazón cansado. Quien nunca haya sentido su alma desgarrada por dentro, incluso rodeado de gente, difícilmente comprenderá lo que significa ser fuerte simplemente manteniéndose en pie. Solo quienes han estado allí, en el silencio, en la oscuridad, en lo invisible, saben lo difícil que es permanecer. Y quizás hasta ahora, ni siquiera tú has podido explicar lo que sientes, porque no tiene nombre, no tiene lógica, no hay manual. Es solo un vacío palpitante, una presión interna, una mezcla de fe e incertidumbre que nadie ve. Pero Dios ve, y no solo ve, sino que responde, no como imaginamos, sino como necesitamos. Y esta respuesta que te ha llegado ahora no fue enviada con palabras bonitas, fue enviada con verdad, porque solo quienes realmente la necesitan la reconocen cuando llega. Y quizás eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. No recibiste una explicación racional, recibiste un toque espiritual, porque lo que se está derramando sobre ti ahora mismo es algo que no puedes expresar con palabras, pero tu corazón lo siente. Es como si una llave girara en tu interior, como si una cerradura comenzara a aflojarse, como si una luz brillara en un rincón oscuro de tu alma que habías olvidado. Esto no proviene del video ni del orador, viene de Dios, y solo quienes se han detenido a escuchar con el espíritu, y no solo con los oídos, podrán comprender lo que realmente se está entregando hoy, porque no era solo un mensaje, era una llamada, una advertencia silenciosa de que no te ignoran ni te dejan atrás, te están transformando, y la transformación que ocurre en silencio es precisamente la que deja una huella más duradera, es la que no necesita aplausos ni confirmación externa, es la transformación que te transforma de adentro hacia afuera, sin que nadie lo note, hasta que un día todo lo oculto florece de golpe, y quienes pensaban que estabas estancado comprenderán que te estaban preparando, y quienes te juzgaron por desaparecer se darán cuenta de que simplemente te estaban moldeando en un lugar inaccesible para el mundo. Esta entrega que recibes ahora no es pasajera, no es una emoción momentánea, tiene raíces, tiene un propósito y tiene un destino. Puede que aún no veas nada, pero ya has comenzado. Incluso puedes sentir que aún tienes mucho que superar, pero algo ya ha cambiado. Tu atmósfera interior ya no es la misma. Tu sensibilidad se ha agudizado. Tu percepción ha cambiado. Tus prioridades han comenzado a reorganizarse. Y todo esto es señal de que Dios está despejando el camino para mostrarte lo que siempre ha querido darte, pero que solo ahora estás listo para recibir. Y no te alarmes si, en los próximos días, algunas cosas empiezan a desmoronarse, si las amistades se enfrían, si cesan las invitaciones, si se cierran los espacios.
porque cuando Dios purifica tu interior, también ajusta lo que te rodea. A veces, lo que parecía rechazo es solo una redirección. A veces, lo que parecía incomodidad es solo la mano de Dios que te reubica en el camino correcto. Y cuando esto sucede, solo quienes lo han experimentado lo entienden. Solo quienes han sentido la transformación en carne propia saben que lo que antes estaba vacío, ahora se llena de significado. Este momento no es el final de tu viaje, sino el punto exacto donde tu viaje empieza a tener sentido, porque ya no te mueves por impulso ni por desesperación. Caminas con claridad, con sobriedad, con comprensión, y todo esto se generó en silencio, se generó en el dolor, se generó en ese lugar que casi desististe de cruzar, pero no lo hiciste, y por eso hoy puedes mirar atrás a todo lo vivido y decir con madurez: ahora lo entiendo. Si este pasaje te conmovió profundamente y sabes que solo quienes han vivido lo mismo pueden entender lo que dice, escribe en los comentarios: solo quienes lo han vivido lo entienden, porque esta frase lleva el peso de la experiencia, de la resistencia y de la fe que no murió, incluso cuando todo parecía haber terminado. Y esta fe es la que te llevará a un nuevo lugar. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Si cada palabra parecía encontrar un lugar preciso en tu interior, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, si se te hicieron los ojos pesados y se te encogió el corazón, es porque este mensaje no solo pretendía conmover, sino despertar. Dios te está preparando, no para cualquier cosa, sino para algo con propósito, impacto y verdad. Algo que va más allá de tu historia, porque llegará a otras vidas a través de ti. Algunas personas pasan toda su vida sin entender por qué sufrieron tanto, por qué estaban tan heridas, por qué tuvieron que lidiar con presiones que parecían superiores a sus propias fuerzas. Pero ahora lo entiendes, porque Dios no desperdicia el dolor, lo recicla, lo transforma, toma lo que estaba roto en ti y lo usa como marco para animar a otros. Toma lo que te arrebataron y lo usa como testimonio para restaurar a quienes ya no creían. Y por eso estás aquí, porque Él te eligió para ser la respuesta, incluso después de tanto tiempo sintiéndote sin rumbo. Quizás incluso hayas considerado rendirte, pero algo dentro de ti siempre te impedía volver. Y ahora empiezas a comprender que ese algo siempre fue Dios. Él nunca te abandonó. Simplemente te guió por un camino más profundo, más doloroso, sí, pero infinitamente más verdadero, porque sabía que solo podrías soportar lo que estaba por venir si pasabas por lo que ya has pasado. Y ahora lo ves. La piel gruesa que te creaste se ha convertido en una armadura. Las palabras que te hirieron ya no te paralizan. Ausencias que te hirieron ahora te liberan, porque ahora entiendes, has madurado. Te posicionas de otra manera, te sientes diferente, y esta versión emergente de ti estará muy orgullosa. Así que, si este mensaje te llegó, escribe en los comentarios: Dios me está preparando. No es una frase cualquiera, es una declaración, es una forma de reconocer, afirmar y dejar constancia de que comprendes el proceso, que sabes que todo esto tiene un rumbo, que no das vueltas en círculo, sino que te guía, un Dios que no se desvía ni se desvía. Y mira, hay más, vienen cosas nuevas, hay revelaciones que Dios aún revelará, hay áreas de tu vida que seguirán floreciendo, aunque hoy parezcan muertas. Y para que no te pierdas nada, activa la campanita, porque cada palabra que se publica aquí no es solo contenido, es cariño, es Dios respondiendo a las preguntas que te has hecho en silencio. Y si este video te ayudó, dale a me gusta. Esto permitirá que esta palabra llegue a otros que, como tú, necesitaban un respiro, dirección y confirmación. Aquí tienes un video que continúa esta conversación y complementa todo lo que has sentido. Haz clic y sígueme, porque se están preparando más cosas y tú formas parte de ellas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje te impactó. Quizás fue una frase, un recuerdo
o simplemente ese silencio que resonó más profundamente que las palabras. Y eso es lo que lo hace aún más especial, saber que, de alguna manera, lo que se dijo aquí encontró un lugar en tu corazón. Así que, si este contenido te acompañó hasta el final y realmente te hizo bien, deja un comentario aquí. Estoy contigo hasta el final. Así también sé quién estaba del otro lado, recibiendo todo esto con el corazón abierto. Si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal. Me ayuda a entender que este camino tiene sentido y que hay gente al otro lado que me acompaña. Y, por supuesto, dale a me gusta si esta conversación te conmovió de alguna manera. A veces, un simple clic ayuda a que este mensaje llegue a alguien que también necesita un respiro y un recordatorio de que no está solo. Y mira, hay un video aquí que complementa todo esto. Si te apetece continuar con esta conversación, haz clic y acompáñame. Estará bien seguirla un poco más.